muy contenta de poder platicar contigo de este veredicto, de este caso, y bueno, no sorprende o sorprende a algunos, pero bueno, estuvimos siguiendo todas las, todo este proceso, ¿no? Por mucho tiempo, desde que Genaro García Luna estaba libre hasta ahorita, ¿no? Y bueno, es un momento muy importante. Doctora, me parece que lo que estaba en juego, digo, además de evidentemente que se haga justicia contra alguien que, bueno, hoy podemos decir cometió 5 delitos o no, era también toda una narrativa, por lo menos en México, ¿no? Había quien decía, se está persiguiendo políticamente a un exfuncionario con motivos electorales, y había quien decía, en realidad estamos tratando de entender que vivimos una falsa narrativa por décadas antes. Con esto se confirmaría que tienen muchas cuentas que rendirnos gobiernos anteriores, por lo menos los últimos 3. Bueno, por supuesto, no creo que el juicio como tal nos haya dado más información de la que ya conocíamos, de la que ya esperábamos que se iba a ventilar, además de los múltiples detalles grotescos entre la relación entre las autoridades mexicanas y la delincuencia organizada. Definitivamente esto pues nos confirma esta relación que en muchas ocasiones periodistas y comentócratas, investigadores ya habían señalado, inclusive miembros de los gobiernos anteriores que habían expresado su preocupación en este sentido. Y no solamente son las 2 administraciones pasadas, pero sí comienza todo a ser mucho más importante porque un presidente en el año del 2006, muy cuestionado, llega a la presidencia de México y declara una guerra contra las drogas, declara una guerra contra la delincuencia organizada, y lo que sucede en el juicio de García Luna confirma desde otro país lo que ya se había señalado, ¿verdad? Pero independientemente de eso, el juicio como tal sí tuvo muchas limitaciones. Queríamos ver más evidencia material. Creo que el jurado tomó una decisión en base a la repetición de testimonios y de la repetición de testimonios que señalaban esta vinculación clara entre Genaro García Luna y la delincuencia organizada. Tuvieron mucho más tiempo de dar mejores evidencias, de acompañar estos testimonios con evidencias materiales, pero bueno, ya se tomó un veredicto, fue unánime, declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos. Y bueno, también este señor tiene cuentas pendientes en México. ¿Qué va a suceder después? El tema de la corrupción, una cosa es el narcotráfico, y eso siempre lo hemos mencionado. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? Una persona que fue la mano derecha en seguridad del presidente de la República en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa, su hombre fuerte de la seguridad, quien estaba encargado de hacer una reforma a la policía, quien creó antes la AFI, después la Policía Federal, y todo esto realmente estaba envuelto en corruptelas y en vinculación directa con el narcotráfico mismo. Pero también hay recursos, hay una investigación en curso en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Veremos qué es lo que tiene también la Fiscalía General de la República, la cuestión de Rápido y Furioso y bueno, otros delitos que quizás todavía están en curso las investigaciones. Entonces, preguntarle por esto que decía sobre el juicio, digamos, en sí mismo, porque efectivamente, aunque, sabemos que mentir ante el estrado en Estados Unidos es un delito y que, digamos, que quienes testificaron se estaban jugando eso y que, bueno, evidentemente por el tipo de operaciones no era tan sencillo presentar evidencia, sí hay esta sensación o esta crítica a que las y los fiscales se quedaron cortos, porque de haber explorado un poco más, como se tenía previsto, con 70 testigos o más tiempo, tendríamos quizá un entendimiento mayor de esta posible red, no solo del personaje Genaro García Luna. ¿Qué fue lo que les limitó? ¿Será la posible complicidad de los Estados Unidos? ¿Será efectivamente no salirse del tema, como se señaló, por ejemplo, cuando se intentó meter al actual presidente López Obrador? ¿Por qué se habrá, resuelto de esta manera para los fiscales terminar la argumentación temprana? Bueno, eso no lo vamos a saber, pero claro que lo que sucedió, como se dio, la falta de pruebas materiales, el término tan abrupto, ¿no? de este juicio, que podía habernos dado más elementos para conocer cómo funciona la red de complicidades, que es una red
que opera a nivel transnacional. No solamente opera en México. Lo que conocemos era precisamente lo que algunos de nosotros estuvimos diciendo antes, que iba a ser un juicio contra los mexicanos donde se iba a señalar a los mexicanos. Es muy probable, y bueno, por lo que sabemos cómo funciona, cómo operan ese tipo de redes transnacionales que operan más allá de las fronteras, que hubiéramos entendido cuál es la participación de las autoridades. No se puede entender un negocio como este, la participación de autoridades a estos niveles tan altos del gobierno de México, sin el conocimiento e inclusive la participación de autoridades de distintos niveles del otro lado de la frontera. ¿Cuál es su participación? Se quedaron bastante cortos, tuvieron mucho tiempo para poder poner en orden todas estas supuestas pruebas en millones de hojas y además miles de grabaciones de audios. ¿Cómo es posible que nada de esto apareciera? Y esto nos deja un mal sabor de boca porque nos hace pensar, y pensar con toda la razón, que no se quería saber más, que no se quería manchar el nombre ni el prestigio de las agencias estadounidenses. Esto nos deja pensar lo que sucedió, la forma en que se dio, la forma en que los fiscales hicieron un trabajo que dejó muchísimo que desear y que deja su trabajo, pues, deja varias dudas su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tuvo tanto tiempo, se dijeron tantas cosas y al final, pues, una serie de testimonios que la repetición, pues, obviamente, el veredicto fue culpable de todos los delitos, los cuales, sobre los cuales estaba basado este juicio. Sí, definitivamente aquí pareciera haber gato encerrado, pareciera haber pues más información que no se quiso dar, y esto no se nos va a olvidar, no se nos va a quedar en la mente cuál es el papel o una pregunta. Esto pareciera confirmar las series de Netflix, donde los agentes de la DEA, los fiscales estadounidenses, es un país de libres, de valientes, donde se hace justicia, aunque en realidad esto no se puede creer debido a que tenemos un negocio que opera más allá de la frontera de México con Estados Unidos. No se puede entender la distribución de la droga dentro del territorio estadounidense, la recepción de la droga sin la participación de autoridades estadounidenses, que no solamente nos hace pensar eso, sino la gran relación que tenía Genaro García Luna con las más altas esferas de en las cabezas de agencias como la DEA y el FBI. Participó 6 años por lo menos de la mano de estas agencias y les operó a la perfección la estrategia de cortar cabezas al cartel, la Kingpin Strategy, que es la estrategia favorita, por ejemplo, de agencias como la DEA. Pues habrá que revisar quién paga estas series, primero que nada, porque efectivamente son el entendimiento de muchísima gente, y después, como bien dice doctora, no dejar de exigir de este lado de la frontera que las investigaciones avancen, porque las cuentas al final se deben aquí, las desapariciones, las muertes se deben en este territorio. Y por último, yo solo diría, pues regresemos al trabajo como el suyo, como el de tantas colegas y tantos colegas que han arriesgado literalmente la vida para poder reportear esto y que habían dicho mucho antes de este juicio toda esta información, solo que no habían tenido, digamos, una confirmación oficial que hoy llega, ¿no? Es también una especie de justicia para todos estos trabajos. Exactamente, y bueno, y también un agradecimiento a los medios de comunicación por todo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, antes del juicio y durante el juicio y ahora mismo, ¿no? Felicidades también por este trabajo de dar a conocer puntualmente la información que nos ayudará a tomar mejores decisiones, espero, como país, y exigir que se haga una verdadera justicia, no solamente la justicia de los Estados Unidos, donde nos pone a los mexicanos en el banquillo de los acusados sin ninguna más información de qué pasa con sus propias agencias y sus propios agentes, pero en México también tenemos que pedir justicia y tenemos que también pues pedir las cuentas a Genaro García Luna por el dinero que se le facilitó, que se le entregó para que se hiciera cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la creación de la Policía Federal y por qué su riqueza se incrementó de una forma tan importante. Alguna de esta riqueza pudo haber sido parte de lo que decían los testigos. Si dijeron esto de una forma exagerada, inflaron las cifras, no lo sabemos, pero es también muy posible, es casi seguro
que mucho de este dinero que se encontró en paraísos fiscales, mucho de este dinero que se ha investigado que tenía Genaro García Luna, que obviamente es mucho mayor que el dinero que él recibía, pues se deba al dinero de los contribuyentes mexicanos y al dinero que se le facilitó para la creación de Plataforma México y la operación de la supuesta reforma policial en los tiempos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Doctora, perdóneme que abuse de su tiempo, pero es que nos deja aquí con varios puntos que no puedo ahondar, en los que no puedo no ahondar. El tema de la Policía Federal, ¿no? Porque fue muy polémico todo este desmantelamiento, digamos, en este sexenio, cuando el presidente López Obrador dijo que tenía que cambiarse el cuerpo de seguridad y se defendió que había dado, pues, supuestos resultados, o al menos eso defendieron varios partidos, ¿no? Justo entendiendo cómo fue creado este cuerpo para la seguridad en nuestro país, con una cabeza que tenía pactos con el propio crimen, toda la historia cambia. Es que toda nuestra lupa para ver las decisiones desde este momento atrás tendrían que ser distintas, que es lo complejo. Y esto que nos dice de Plataforma México también, ¿cuántas deudas de transparencia no hay? No hay un montón de archivos que no sabemos ni dónde están, que no sabemos qué ha pasado con ellos en nuestro país. Exactamente, y desafortunadamente no existe no sabemos qué ha sucedido y no se ve ninguna investigación que se esté haciendo para poder entender y también sentar las responsabilidades. ¿Quién fue? Sabemos que no se le va a juzgar al presidente, que fue el jefe de Genaro García Luna, pero ¿quiénes más estaban vinculados? ¿Quiénes más estaban vinculados a actos aparentemente de corrupción? ¿Fue solamente un solo hombre? ¿Fue solamente Genaro García Luna y sus más allegados y sus hombres más allegados? Este tipo de redes no se operan por una persona, por 3 o 4 personas. Este tipo de redes llegan hasta la cabeza. ¿Cómo es posible que el hombre fuerte de la seguridad en México, con un presidente que, de acuerdo a lo que dicen quienes lo conocen, era un presidente que se dedicaba a ver cada uno de los detalles, no hubiera conocido esta relación cuando se le había a él avisado, cuando le habían avisado otros personajes cercanos a él mismo, como el general Tomás Ángeles de Aguajare y otros servidores públicos, de la supuesta relación de Genaro García Luna con el crimen organizado? ¿Cuál es la responsabilidad, cuál debería ser la responsabilidad de los expresidentes? Creo que también es una pregunta que se nos abre. ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos, del presidente? ¿Cuál debería ser el papel de la colaboración antinarcóticos entre México y Estados Unidos? Porque los estadounidenses, y ahora sí hacen justicia después de varios años, pero trabajaron mano a mano con Genaro García Luna durante los 6 años del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Doctora Guadalupe Correa, muchísimas gracias por su tiempo y la pronta respuesta en un momento como este. Si nos permite que sea la primera de muchas conversaciones al respecto, le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, con todo gusto. Muchas gracias por la conversación. Le agradezco muchísimo, muy amable. Pues no hay reacciones por parte de